debe de darse un debate al interior de la Corte, o debería de haberse dado un debate sobre la sustancia del tema, que es si se llevó a cabo todo el proceso adecuado para cambiar los libros de textos, y en todo caso si estos libros de textos son adecuados para los niños, niñas y adolescentes. A mí me parece, respetando a la Corte en su decisión, por supuesto, para eso existe, como el Senado tiene que respetarla en la decisión del INAI, ¿no? Y en otras, a mí me parece que definitivamente no fue un proceso adecuado el de la publicación de los nuevos libros de texto, y creo que generó una polémica evidente que el gobierno, lejos de combatir, debería de escuchar y de en todo caso explicar y en todo caso modificar. Pero bueno, pues mi respeto a la resolución de la Corte. Yo lamento que no entren al fondo. O sea, a veces siento que los tribunales se van por la salida fácil de los tecnicismos. Espero que no sea el caso, porque lo que los mexicanos merecemos es que más bien analicen el fondo de las cosas. Oiga, senador, se lo pregunto, como dicen ustedes, con todo respeto. Díganme. Pero su postura no sería poner en duda el trabajo de miles de maestros que fueron los que elaboraron esos contenidos. Yo no creo que miles de maestros elaboraron esos contenidos, creo que no está documentado que lo hayan hecho. Las listas que publicaron, bueno, primero las negaron, o sea, no dijeron a quiénes fueron los maestros que consultaron, que lo digan, como la representatividad que tuvo en todo el país, ¿no? Y más allá de ello, hay errores evidentes. Yo sí simpatizo con el cambio de modelo, pero creo que no lo hacen bien. O sea, sí creo que el intento de pasar de un esquema de memorización a un esquema de aprendizaje es el camino a seguir, nomás que creo que lo hacen de una manera muy deficiente. O sea, esta reducción importantísima, no desaparición, pero sí reducción a unas cuantas páginas de matemáticas, no creo que vaya en el mejor interés de los niños. Y además de temas que no tienen sentido que estén ahí, o sea, ¿qué tiene que andar haciendo? Por ejemplo, con temas de discriminación o de racismo, de clasismo, como por ejemplo este pasaje en donde se habla de y tú indio, que no sé qué, los niños no, o sea, Es un cuento de niños. no, es un ejemplo que ponen y que a lo largo de todos los libros van metiendo este tipo de temas. La verdad es que, en mi opinión, digo con respeto, traen como mucho prejuicio, ¿Pero traen usted como no considera necesario que en este país se tenga que hablar de racismo y discriminación? sí creo que se tiene que hablar de racismo y discriminación, no fomentarlo. Y en los pasajes que yo he leído de esos libros, algunos, en mi opinión, lo fomentan, lo fomentan. Como que, es que él te ve así, porque es esto. No, temas también de sexo, que creo que están fuera de lugar. Para la edad, hombre, yo soy papá, hombre, de niños, hay edades para todo, tranquilos, traen una agenda desesperada por impulsar todos Oiga, senador, sus pero los temas. datos arrojan que en este país tenemos un grave problema de embarazo adolescente. ¿No Sí, sería la educación la clave para habla de, combatir este problema? sin duda, habla de eso como se habla en el mundo. No empujes una agenda por tu forma de pensar. Yo respeto la forma de pensar de los demás, pues que respeten la de la mayoría de los mexicanos, que tenemos una visión quizá en estos temas más cuidada. Entonces yo diría, yo respeto a todo el mundo, no discriminación, libertad, pero dejen a los niños ser niños y abordemos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vida desde el punto de vista reproductivo, los temas, no es de una agenda, es evidente que una agenda, tan es evidente que tiene una agenda que la quieren meter en la ley de población, hombre, la agenda. Está más grande de que se impulse una agenda, sí, sin duda, de reproducción, de planificación familiar, bienvenido, de derechos sexuales en la ley de población, ¿qué tiene que ver mi sexualidad con la ley de población? Nada. Pues usted no está de acuerdo con los derechos sexuales de las personas. Sí, no creo que vayan en la ley de población, creo que es un tema de salud y de educación. Me parece que quieren politizar el tema. ¿Quién manda en la ley de población? La CEGOP. Es una institución política. Le toca la política interior. No tiene por qué ser el que controle la agenda de derechos sexuales en el país. Si me hablas de planificación familiar, sí. Si me hablas de derechos reproductivos, sí. Pero están hablando de planes de estudio en la ley de población. ¿Por qué? Están hablando de meterlo en el tema educativo. Eso le toca a la SEP. Y por cierto, no se cumple. Exacto, están hablando de temas de salud, eso le toca a la Secretaría de Salud. Dejemos que cada dependencia haga su labor. Tiene más capítulos y artículos en la ley de población los derechos sexuales que migración, que lo tocan con 2, 3 temitas y que lo mandan para otro lado. De hecho,
es el cambio más significativo, porque lo otro es una simulación. Cambiaron la cédula de identidad por la CUR por foto, pero es lo mismo. O sea, ¿ustedes lo que más les preocupa es el tema referente a la educación No, sexual? a mí lo que más me preocupa es el tema de la cédula de identidad, pero me parece que está fuera de lugar que quieran en una ley de población centrar en la CEGOP una agenda de impulso de derechos sexuales. A mí me parece eso, lo digo con respeto. Y yo respeto la diversidad, respeto la sexualidad de cada quien, pero no creo que tenga que ser un tema político, es un tema personal de cada quien, de libertades. Esa es mi opinión. ¿Ustedes van a votar en contra de la ley? En tanto intente tener una base de datos con datos biométricos, sí. En la Secretaría de Gobernación, sí. En todos los países hay una cédula de Y identidad. aquí también se llama credencial para votar con fotografía. Pero el INE es para votar. No importa. No tiene por qué ser para identificación Claro, de los lo ciudadanos. es. Cuando se creó ¿En qué país del mundo hay eso? Pues si hay un instituto para votar que se dedique a eso. primero, en cada país decide su definición interna, pero segundo, cuando se creó el Instituto Electoral, se definió en un transitorio que la credencial para votar con fotografía iba a ser las veces de identidad oficial. Eso evolucionó. Hoy la credencial para votar con fotografía tiene 24 medidas de seguridad. Hoy no se comparte el padrón electoral como en el pasado. Hoy tiene además 2 QRs con seguridad. Hoy cuesta 11.50 centavos cada credencial imprimirla. Si tú quieres hacer eso, replicarlo, el cálculo es 280 pesos por credencial con toda la capacidad instalada. Módulos, personas, software, computadoras. Si multiplicas para esta necedad que traen, va a costar 30,000 millones de pesos, cuando hoy el INE ya tiene el 98% de los adultos empadronados y credencializados. Es un sinsentido. En todo caso, si el gobierno requiere por algún motivo esa información, que haga convenios con el INE o que nos diga para darle autorización tener acceso en ciertas maneras. Porque al día de hoy el INE tiene 50 convenios con instituciones, incluido el gobierno, en donde si la fiscalía necesita las huellas para una escena del crimen, le hacen el cruce. Si los bancos necesitan identificar, le hacen el cruce. Si un partido político quiere hacer una campaña de reafiliación con huella, nosotros lo hicimos. Lo digo con conocimiento de causa. Yo lo hice en el PAN. Y no te entregan la base de datos, pero te permite cruzar. Entonces mi pregunta es, ¿qué le falta al Estado mexicano? Como para nomás la necesidad de querer tener ellos la base de datos, me parece un peligro. Pues es el Estado el que debe tener. Y el INE es parte de nuestro Estado, es un órgano autónomo. El gobierno federal tampoco es el Estado en sí mismo, es una parte del Estado, el INE es otra parte. En México hay división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. Y hay órganos autónomos. El Poder Ejecutivo tiene tanto derecho como el Poder Legislativo de tener entonces acceso a ello. La cédula de identidad es una cosa del Estado, no de un órgano autónomo. El Estado mexicano es México, no es el Poder Ejecutivo. Pero está representado. Por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial y por los órganos autónomos. Entonces, yo diría, ¿a qué hago invitación? Sentémonos en una mesa, jalemos a la CEGOP, que venga y nos diga qué le falta. ¿Por qué están insatisfechos con que ya hay una base de datos con biométricos protegidos por la Ley de Datos Personales que no se puede compartir? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué labor del Estado no están pudiendo hacer? Uno, que esté ahí el INE, que esté el INAI, para que se protejan los datos personales, y que estemos nosotros con las cámaras prendidas y que abiertamente expliquemos qué le hace falta, porque a lo mejor la solución más fácil, más lógica, es en todo caso darle cierta blindaje, independencia a ese registro y que todo Estado mexicano, por una función justificada, pueda usarlo, pero protegiendo los datos personales, no entregando la base de datos. ¿Saben que viene un artículo de la Ley de Población que quieren aprobar que no solo no dice que no la puedan compartir, dice que la pueden compartir, la base de datos? Textualmente dice que la pueden compartir a cualquier dependencia. Ya me veo todas las dependencias con todos los datos personales. No, espérame tantito. Y para los que dicen que no vienen biométricos, los invito a leer el dictamen. Dice que te pueden pedir cualquier dato que sirva para certificar tu identidad. Eso se llama biométricos, que es tu iris, tu cara, tu huella, tu todo. Entonces, a ver, yo no me niego a que existe una cédula de identidad, simplemente digo, ya existe una, perfeccionémosla, mejorémosla, pero no dupliquemos. Al mexicano que me está escuchando, ¿qué prefieres, hacer un trámite o hacer dos? Pues hacer uno, no hace sentido. ¿Cómo obtuvo los datos que nos acaba de dar, de la proyección de cuánto costaría? En la licitación última que hizo el INE,
En la última licitación que hizo para los credenciales que ahorita están renovando, sacó un costo por credencial y sacó un costo estimado de gastos fijos. Y el INE dijo, 11.50, eso la pagó, fijo, la impresión, y 280 si le distribuyes todo el costo de oficinas, personal, pues que eso va a tener que ser, o dónde las van a ir a procesar, o cómo. Entonces, si eso lo multiplicas por el número de personas adultas que hay, te da 30,000 millones de pesos. Y el dictamen dice que no le van a meter un centavo, pues son mentiras, hombre. Por eso me hace pensar que más bien las promoventes, yo no leo mentes, pero más bien lo que traen en la mente es lo otro. Todos estos capítulos de derechos sexuales y demás. Entonces, a ver, no está lista, hombre, la verdad no está lista. Abramos un debate. Me encantaría a mí que venga la Secretaría de Gobernación o la Subsecretaría del Ramo y nos expliquen cuál es la necesidad de urgencia. ¿Qué función el Estado no está pudiendo hacer? Que nos digan. Con el INE aquí enfrente, porque a lo mejor el INE le contesta, no te preocupes, yo te lo cubro. Si hacemos un convenio así, yo te puedo cubrir esa deficiencia. Yo creo que si ya lo está haciendo, no hace sentido cambiarlo, pero creo que tenemos que hablar entre nosotros. Y el INAI presidente diciendo, oigan, lo que vayan a hacer, nomás póngale estos candados porque no puedan dar la base de datos por todos lados. Y creo que entonces puede salir por unanimidad lo que vayamos a hacer. Pero así nomás, pues parece el mismo capricho que quiso hacer el gobierno anterior y también el mío. Así para acabar O sea, pronto. ¿ustedes apoyarían si se suma el INAI y el INE como autoridades para la construcción de esta cédula? Más bien yo los quiero convencer de que no es necesario. De que ya, pues sí, yo creo que si nos sentamos en un debate público va a quedar evidente que ya existe una identidad y que ya aceptemos que de manera permanente la credencial para votar con fotografía es la cédula de identidad mexicana. Le podemos cambiar el nombre si quieren, no hay problema. Está más fácil cambiar el nombre que volver a empadronar a todos. Pero que no quede a cargo del INE. No, sí. No, que el INE tenga su credencial para votar. Bueno, ¿para qué duplicas? ¿Para qué duplicas? ¿Quieren fortalecer en independencia el registro? Bueno, yo creo que podemos lograrlo. O sea, yo así lo veo. ¿Verdad? Gracias.